Hola, un saludo para todos y para todas. Quiero hablar de por qué razón yo voté por Gustavo Petro y por qué estoy satisfecho con ese voto. Hace ya más de un año le hice campaña, personalmente hablé con muchas personas, conocidos, allegados. También invité a votar por él mediante algunos videos que hice. Y con todos fui extremadamente claro y les dije, hay mucha esperanza de cambio, ese cambio no es un cambio que se va a ir inmediatamente, esto es un proceso de transición. Venimos de 200 años de vida republicana en los que los gobiernos han tenido como unas mismas tendencias en sus acciones, hay una precarización laboral, poco apoyo al campo, impunidad con los poderosos. Entonces el asunto del cambio son unas políticas que realmente se van a saber a futuro, eso es lo que se espera con esta transición. Ningún gobierno es perfecto, eso es una realidad, es una persona que está tomando decisiones para millones de compatriotas. Entonces algunas personas van a estar de acuerdo con sus decisiones, otros tantos no. Los mismos partidarios que hemos votado por Gustavo Petro, pues estamos de acuerdo en algunas cosas, o en otras no. Eso es completamente normal. Eso pasa en la política, es un asunto que va un poco más allá en ocasiones de lo racional y también pasa mucho por lo emocional. Las principales razones por las que yo particularmente invitaba a votar por Gustavo Petro era por un avance en una reforma agraria, que es una de las grandes causas del conflicto. Otra de las razones es el asunto que tiene que ver con los procesos de negociación con grupos armados al margen de la ley. Reforma a la salud, aspectos relacionados con la educación, fueron como los elementos más relevantes que yo mencioné durante la campaña. Voy a mencionar aspectos que no me han gustado. El primero de ellos tiene que ver con la injerencia innecesaria que hubo en un principio con la esposa del presidente, es decir, con la primera dama Verónica Alcocer. Yo particularmente detesté cada una de esas apariciones que hacía a nivel mediático con tanto protagonismo, porque pues votamos por unas políticas precisas de Gustavo Petro y no por un show mediático de la primera dama. Las primeras damas usualmente hacen acciones en beneficio de las comunidades. Yo espero lo mismo de esta primera dama, pero no que tenga un protagonismo excesivo. Me parece que el Ministerio de Cultura estuvo mucho tiempo sin una cabeza allí dirigiendo. Es un trato, a mi consideración, irrespetuoso hacia todo un sector que le aporta demasiado a un país. El sector cultural genera unas personas más pacíficas, menos a ganas de violencia, por lo menos eso es lo que se espera desde un trabajo cultural, que llene el espíritu de las personas y eso también haga que este país sea cada vez menos violento. Algunos nombramientos de ministros que en un principio yo consideré positivos, después resultaron haciendo daño al gobierno y pues en general a la nación. Hablo inicialmente de Alejandro Gaviria, creo que es una persona muy inteligente, con muchas capacidades, fue nombrado como ministro de Educación y pudo haber hecho importantes aportes desde esa cartera. Sin embargo, gran parte de sus acciones fueron atacar una cartera diferente, una que él ocupó años atrás, que tiene que ver con el Ministerio de Salud. Entonces creo que no fue grande al nombramiento que se le hizo, a pesar de las diferencias que hay entre Petro y Gaviria. Creo que él le pudo haber hecho un aporte importante, como lo dije anteriormente, a la educación, pero su enfoque fue más a atacar directamente la reforma de la salud, que él puede tener las posiciones que quiera con esa reforma, eso es natural, es un ciudadano, pero su papel fundamental era trabajar en pro de la educación y eso no, lamentablemente no lo hizo. Otra persona que defraudó completamente, que fue un mal nombramiento, pues es difícil saber cuándo un nombramiento es bueno o malo, sino que es con las acciones que hace la persona, y tiene que ver con María Isabel Urrutia, una persona que viene del deporte, que conoce sus necesidades, por su misma procedencia sabe cómo es de difícil el sector deporte, y pues realmente sus acciones en la cartera fueron más de nivel clientelista que realmente de apoyo a este ministerio tan importante. Ahora quiero mencionar aspectos que me parecen muy positivos. El primero de ellos lo voy a hablar desde el sector en el que más me desenvuelvo, que tiene que ver con la educación. Se ha logrado la gratuidad para la educación superior a nivel público, es decir, son 34 universidades del país que van a estar ofreciendo sus carreras de forma gratuita. Entiendo que la gratuidad no es lo único que garantiza una buena educación y así se ha entendido en este gobierno,
y se busca que no solamente sea esa gratuidad en la matrícula, sino que también haya unos apoyos adicionales para los estudiantes en aras de disminuir la deserción, porque una de las principales causas también es la dificultad que tienen muchas personas para poder comer, para poder alimentarse, una necesidad básica sin la cual no es posible estudiar. Entonces muchos desertan porque pues primero tienen que trabajar y conseguir dinero para poder sobrevivir, en lugar de pues formarse a nivel de educación superior. Entonces no es una propuesta ingenua solamente de eliminar lo que es el costo de la matrícula, sino que también busca hacer una atención también integral. De hecho, en el 2022 se presentó algo histórico, ha sido el año en el que más personas se han matriculado en la educación superior, eso es muy positivo. Otro aspecto positivo es que se ha creado ya el PAE+, que es este programa de alimentación a nivel escolar, en donde pues, se le brinda una alimentación a los niños en los días académicos, pero el PAE Más está buscando que esa alimentación para 600.000 niños se haga todos los días del año, es decir, 365 días, no solamente durante la jornada académica. Lo que tiene que ver con la reforma agraria, me parece importante que se busque cumplir con esos acuerdos que el gobierno pasado de Duque saboteó, acuerdos que hizo Juan Manuel Santos con las FARC, en donde si se leen los acuerdos más allá de lo mediático, se van a dar cuenta que parte de esos acuerdos buscan favorecer mucho a la población campesina. En esa medida me parece valiosísimo el acercamiento que ha tenido el gobierno con Félix Lafouré. Es un claro opositor, ha sido un claro opositor y pues ha trabajado de la mano de este gobierno buscando que desde Fedegan, desde los grandes terratenientes puedan venderle tierras al gobierno que puedan ser tituladas a campesinos. Otro aspecto importante, pues alejado de lo agrario y que tiene que ver con este mismo señor, José Félix Lafouré, es que esté participando como uno de los negociadores con el ELN, un claro opositor, insisto, es decir, una persona que no le va a aplaudir todo al gobierno, y eso es extremadamente necesario. La Agencia Nacional de Tierra se encabeza de Gerardo Vega, ha comprado ya 28.000 hectáreas que han sido tituladas y entregadas directamente a campesinos. Desde la SAE, propiedades incautadas a los narcotraficantes que antes eran entregadas a los amigos del gobierno para que las usufructaran, se les están entregando a comunidades campesinas para que hagan uso de ellas y puedan desarrollar proyectos productivos que beneficien realmente a las comunidades. Se han construido 4 reservas campesinas. Esas reservas son importantes porque buscan generar mayor estabilidad pues, a la población campesina, que entre otras cosas durante este gobierno se pudo organizar que a nivel constitucional los campesinos fueran reconocidos como sujetos de derecho. Esto requiere también de unas protecciones especiales a una población que, como lo decía anteriormente, han sido relegados a un segundo plano cuando son estas personas quienes cultivan los alimentos que nosotros vamos a consumir. Se ha pactado el cese al fuego bilateral con el ELN, empieza a regir a partir del día de hoy, 7 de agosto del 2023. Es el cese al fuego más largo que se ha hecho con esta guerrilla, es por 6 meses mientras siguen avanzando los diálogos. Con este aspecto yo tengo una situación encontrada, particularmente porque yo soy partidario de que con los grupos armados hay que negociar, hay que entender cuáles son las causas que los llevan a ellos a estar en los grupos. Hay que ceder un poco en algunas de las pretensiones que son válidas, hay otras pretensiones que no son tan válidas, que de pronto es más en el imaginario de lo que hace parte del conflicto, y ellos lo entienden de un modo que los que no hacemos parte del conflicto no logramos tampoco entender esas razones. Por las negociaciones uno entiende que son complejas, son difíciles precisamente por lo mismo, porque es que se está hablando con personas que piensan distinto a nosotros. Entonces soy partidario de que se hagan las negociaciones, creo que también es una oportunidad de disminuir la violencia, pero adicional a ello sí la desazón está en el asunto de que siga habiendo tantas personas que consideren la vía armada como la opción para generar cambios, y adicional a ello hay un aspecto que es imperdonable desde todo punto de vista, y es que se ataque a la población civil, que la población civil esté inmiscuida dentro de las acciones militares que realizan. Un aspecto positivo amargo
tiene que ver con la reforma a la salud. La gran mayoría de los colombianos sabemos que la salud no funciona adecuadamente, muchas personas se mueren haciendo filas por allá esperando citas. Los que tienen un mayor poder adquisitivo pues logran tener una medicina prepagada donde se les hace una atención mucho más integral. Esas personas obviamente aplauden el sistema de salud, tienen los recursos para hacerlo, pero quienes no pues se dan cuenta que a veces son citas con especialistas por allá 6 meses, 8 meses. Pues sabemos que realmente la gran mayoría de las personas no están de acuerdo con el sistema de salud, pero curiosamente una vez que se empieza este proceso de buscar esta reforma, los medios de información masiva comienzan a hablar de todas las maravillas de la CPS y a gran parte de la población se le olvidó que estaban en contra, que había dificultades con el sistema. Ahora, según muchos medios, tenemos un sistema excelente, que hay que mejorarlo y no hay que quitar esa intermediación que se lleva billones de pesos de los recursos de la salud. Cabe notar que hay unos intereses grandísimos en esa cantidad de dinero que se maneja desde la CPS y que familiares de senadores o hasta jefes de partido están inmiscuidos en estos negocios. Entonces es muy triste que se haya presentado la reforma a la salud necesaria e importante y que los medios de comunicación y el mismo Congreso haya reversado, no le haya dado la posibilidad a esta reforma. Un quinto punto que me parece muy importante, quizás de los más importantes, tiene que ver con la tormenta económica. El mundo a nivel general no está bien, tenemos un caos económico, parte de ello tiene que ver con la economía de Estados Unidos, parte de ello tiene que ver con la guerra que se libra entre Ucrania y Rusia, que afecta mucho a la economía a nivel mundial. Yo les decía a todas las personas con las que hablaba que el año 2023 particularmente iba a ser muy difícil y que prefería que el país quedara en manos de un economista y no de los posibles candidatos que estaban allí. Por ejemplo, recordemos una de las frases de Federico Gutiérrez, cuando con completo desconocimiento del dinero que tiene que ver con regalías, decía plata es plata. No tenía esa preparación para manejar un país al no saber ni siquiera cómo se manejaban esos recursos. O por otro lado estaba el señor ingeniero Rodolfo, que todos escuchamos el audio donde estaba feliz exprimiendo a un ciudadano con unos créditos a unas viviendas por 15 años. Decía que eso era una delicia, exprimir a un hombre por 15 años. Entonces, ni Rodolfo a nivel económico, ni Federico también en ese mismo nivel, los consideré en algún momento una opción viable y responsable para manejar el sector económico del país. Este gobierno ha tenido un manejo responsable, un manejo fiscal interesante, ha habido inversión extranjera con aumento de esa inversión. Nos alejamos de pensar esos miedos infundados de la campaña, de decir, es que nos vamos a convertir en Venezuela, no va a haber comidas en los supermercados, que se va a acabar el papel higiénico. Ya vimos que todo se da pues patrañas de campaña, buscando generar miedos, y que realmente el manejo a nivel económico ha sido importante, ha sido responsable. Con esto no quiero decir que el grueso de la población la esté pasando de maravilla, ojo, eso no es lo que quiero decir. Yo sé que todos tenemos dificultades a nivel económico, son tiempos difíciles, lo digo yo, eso es una tormenta económica, pero prefiero que lo esté manejando responsablemente un economista, Gustavo Petro, que se ha rodeado de personas con conocimiento, que han hecho un buen trabajo, y no con esa de pronto forma folclórica en que lo pensaba Federico y con esa forma rapaz en el que la piensa el señor Rodolfo Hernández. Hay muchos otros aspectos positivos de los que no voy a hablar en detalle, no voy a ahondar pues como de esas situaciones porque son avances también naturales de muchos gobiernos. No pretendo decir que ningún gobierno ha hecho nada, no, falso. Todos los gobiernos tienen que ir trabajando. Hay decisiones que uno toma con mejor entusiasmo que otras. Pero a nivel, pues como a grandes rasgos, me parece importante el aumento en el dinero que se da para la comida de los soldados, me parece importante el aspecto que se hizo con dar una declaratoria de emergencia con La Guajira, un departamento extremadamente olvidado, donde sigue habiendo muchas muertes por desnutrición de los niños, me parece importante la incautación que se ha hecho constantemente de cocaína. Históricamente, pues en los últimos gobiernos, los dos de Santos, el de Duque y el de Gustavo Petro, durante el primer año
este gobierno rompe récord en incautación de cocaína. Me parece importante los operativos que se han hecho contra el Clan del Golfo. Ahora ya vemos más constante que se hacen operativos contra ellos, más capturas a integrantes de esta organización y a las operaciones económicas que ellos realizan. Me parece extremadamente importante el nombramiento de Iván Velázquez como ministro de Defensa, una persona ética, una persona que se apega a los derechos humanos y que con su llegada han salido generales que estaban inmersos en casos de corrupción y que estaban otorgándole a los grupos ilegales, pues obviamente con venta, les vendían información clasificada de inteligencia y armamento. ¿A quiénes? Sí, a la guerrilla que los ataca ellos mismos y a organizaciones al margen de la ley. El último punto que voy a mencionar tiene que ver con el escándalo de Nicolás Petro. Lo primero que quiero decir es que la justicia opere en derecho, es lo ideal. Todo lo que haya cometido a nivel ilegal Nicolás Petro y su esposa Day debe ser castigado sin miramientos de nada. Eso es lo primero que quiero dejar claro, no acolito de ninguna manera el delito. Lo segundo es la actuación de Gustavo Petro frente al manejo de dineros en su vida y pues en las campañas. Creo que una de las personas más investigadas del país es Gustavo Petro. Primero porque una vez que deja la guerrilla hace 30 años, es decir, ya 30 años de legalidad, al venir de donde viene, pues obviamente tiene muchos malquerientes dentro de la oposición y entre las personas que han estado en el manejo de las instituciones. Hay 3 casos particulares que quiero comentar de situaciones en las que se ve envuelto en medio de espionajes o seguimientos y sale bien librado, habla muy bien de él. El primero de ellos es el acto ilegal que se comete durante el gobierno Uribe con las chuzadas del DAS, donde fue una de las personas que fueron chuzadas, es decir, espiado ilegalmente, y no le encontraron absolutamente nada irregular, con lo cual abrirle siquiera una sola investigación. Es decir, fue escuchado, fue vigilado, fue perseguido y no le pudieron encontrar absolutamente nada, a pesar de que los seguimientos fueron ilegales. Un segundo evento fue una manipulación hecha por Paloma Valencia. Esto tiene que ver con un video que lo conocieron todos como las Petrobolsas. Es un video que lo pasan sin audio para generar como la sensación de que se está haciendo algo allí ilegal, y queda comprobado varias cosas. Primero, que es una donación. Segundo, que es una donación completamente legal, que entra en campaña de forma legal. Otro aspecto allí que es la procedencia de quién otorga ese dinero, y quien dio el dinero fue un exnovio de la mamá de Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, que fue quien puso ese video durante una sesión del Congreso en el que se estaba dando un debate de Odebrecht, donde salen implicados los uribistas, y entonces ella consigue este video, lo pasa sin audio, intentando dar muestras de ilegalidad. La justicia ya obró en ese caso y no hay nada de ilegal en ese aspecto. Lo siguen mostrando, el señor de las bolsas, con eso se quedaron con el chisme flotante de que hay algo ilegal allí y no hubo nada ilegal. Y el tercer aspecto que también fue ilegal es que durante el proceso de campaña electoral para este periodo, todas las comunicaciones de la plataforma de Colombia Humana, donde estaba grabado el presidente y reuniones con las principales personas que estaban allí participando de la campaña, los grandes cuadros, todo fue grabado, todo fue obtenido de forma ilegal, e inclusive toda esa información se le pasó a una revista reconocida a nivel nacional. Nada ilegal salió de esas grabaciones. Aspectos poco agradables a nivel estratégico, sí, que uno considera medianamente normal dentro de las estrategias. Nada ilegal se demostró de todas las grabaciones ilegales que obtuvieron. Entonces es una persona extremadamente escrutada, particularmente yo que he hecho parte a nivel interno de algunas campañas que se le han hecho a Gustavo Petro, puedo ser digamos que como una voz que lo dice con tranquilidad y con sinceridad, que jamás se busca hacer algo de manera ilegal, ¿sí?, entre las personas que hemos participado del proceso de esas campañas. Por eso la situación que me parece a mí, digamos que molesta con propiamente el hijo, y lo que decía ahorita,
es triste que justamente el mayor daño que se le ha hecho al gobierno venga de la familia de Gustavo Petro. Inicialmente con Verónica Alcocer, como lo mencioné, y ahorita con su propio hijo Nicolás Petro. Entonces, yo entiendo esas actuaciones de Nicolás Petro y de su esposa como una situación de pareja en la que buscaron usufructuarse de la campaña en nombre del papá, buscaron dineros para enriquecerse, para tener lujos que no tenían, con los que no contaban. Y bueno, en ese sentido, insisto, me parece muy ejemplarizante por parte de Petro que haya dicho: esto debe obrar en justicia, yo no me voy a meter, yo no voy a defender aquí a nadie, la justicia debe operar independientemente como tiene que ser. Recordemos que otros gobiernos siempre han buscado impunidad para sus familiares, y en este caso su propio hijo, una situación difícil a nivel familiar, a nivel personal, pues él finalmente pone los intereses del país por encima de los intereses personales. Eso me parece, por un lado, ejemplarizante. Por el lado psicológico, algunas personas dirán, pues es muy importante el asunto familiar, pero a nivel de país sí considero que es más importante que esté dentro del Estado una persona que pone los intereses generales por encima de los propios intereses familiares. No me arrepiento de haber votado por Petro, estoy muy contento con sus acciones a nivel general. Invito a las personas que de pronto no se han sentido muy representadas a que busquen corroborar la información y no se queden solamente con la matriz mediática, porque la matriz mediática de los grandes medios, El Espectador, El Tiempo, Caracol, RCN, Semana, pues obviamente ellos pertenecen a conglomerados de empresarios cuyos, digamos que intereses económicos podrían verse perjudicados de cierta manera por las decisiones que toma el presidente. Entonces, no me parece que sea veraz gran parte de la información, y considero que ha sido una manipulación tremenda que se le ha hecho a los colombianos el buscar que se genere una imagen muy negativa de lo que hace el presidente Gustavo Petro.